Saludos tecnoditos, soy José Luis para Canvatronic.com y ya estamos en el vídeo 20 dedicado a la programación del MicroPython en el microcontrolador ESP32. En esta ocasión vamos a hablar de un sensor llamado BMP280 y cómo lo podemos programar en Python. Pero, ¿qué es un BMP280? El BMP280 es un sensor de presión barométrica y de temperatura fabricado por Bosch, y su funcionamiento está basado en la relación que existe entre la presión del aire y la altitud. Esto nos permite medir la altura al nivel del mar de una forma bastante exacta. La forma de comunicarse con este dispositivo es a través del protocolo I2C o bien del SPI, lo que hace que sea fácilmente implementable en nuestros proyectos. Entre sus especificaciones cabe resaltar que el voltaje de operación está comprendido entre 1.8 voltios y 3,3 voltios, por supuesto, en continua. La interfaz de comunicación, como acabo de comentar hace un momento, es I2C o SPI a 3.3 voltios. El rango de presión que es capaz de trabajar este dispositivo va desde los 300 a los 1100 HPA, es decir, de 0.3 a 1.1 bares. La resolución es de 0,16 PA y la presión absoluta es de 1 HPA. La resolución de temperatura que tiene este dispositivo es de 0.01 grados centígrados y la precisión es de 1 grado. La frecuencia de muestreo es como mucho de 157 Hz y el rango de altura medible va desde los 0 a los 9100 metros. A esto hay que añadirle que tiene una opción de ultra bajo consumo de energía y que viene completamente calibrado. Viendo todas estas características sabréis que se suele utilizar mucho en todo lo relacionado con sistemas de vuelo semiprofesional o amateur, digamos todo tipo de drones, GPS y demás, ya que es un sistema de que consume muy poquita energía y que tenemos una precisión muy alta. El funcionamiento en MicroPython no cuenta con una librería interna para poder trabajar con el sensor BMP280. Pero eso no es un problema, ya que la comunidad nos provee de diferentes tipos de librerías que nos facilitan la comunicación entre el ESP32 y el BMP280. Nosotros nos hemos decidido por la utilización de una librería de Shao Ziyang que puedes descargar en la dirección que podéis ver ahora en pantalla. Como esta dirección es bastante complicada, ya que es bastante larga, la dejaré en la caja de descripción para que podáis ir directamente pinchando el link que os dejaré. Esta librería nos ofrece las siguientes funciones. Tenemos una función get, que con ella obtendremos la temperatura y la presión del medio ambiente. Tenemos otra función getTemp, que con ella obtendremos la temperatura. getPress, que obtendremos la presión. getAttitude, que tendremos el cálculo de la altitud absoluta, o sea, nos daría directamente los metros en los que estamos con el sensor. Tenemos también PowerOn, que lo acabaremos a ir al modo normal, y PowerOff, que pasa al modo de suspensión. Estas son todas las funciones que tenemos en esta librería. Como veis, son pocas, pero bien estructuradas y que nos da un control absoluto sobre el chip. Para terminar, diremos que la dirección I2C del chip es la 076. Y si nosotros utilizamos un pin en SDO y lo forzamos a positivo, o bien lo conectamos directamente al VCC, la dirección pasaría a ser la 077. 076 sin conectar nada, 077 si forzamos SDO a positivo.
El conexionado utilizando el protocolo I2C, que es el que voy a utilizar yo para este vídeo, es sumamente fácil y solo tenemos que darle alimentación de 3,3 voltios al sensor y conectar el SDA y el SCL con el ESP32 que utilicemos. En mi caso estoy utilizando el que tenéis graficador en pantalla y va conectado a los pines D21 y D22. No tiene más complicación que 4 hilos de conexionado, o sea que es sumamente fácil el poder conexionarlo. Por último, os voy a explicar un pequeño ejemplo que es el que pasaremos a verificar de forma real a continuación. Como veis, el programa es muy cortito. Tenemos que importar Machine y Time para tener control sobre los pines y sobre los temporizadores. Y por último, importamos BMP 280, que es la librería que hemos descargado anteriormente. Una vez que tengamos importados esas 3 librerías, lo que tenemos que hacer es definir dónde vamos a conectar el sensor. Para ello, le decimos I2C es igual a machine.i2c y le indicamos los 2 pines, que sería el 22 para el SCL y el 21 para el SDA. Una vez que ya tenemos definido cuáles van a ser los pines protocolo I2C, lo que tenemos que crear es un objeto de la librería BMP280 y con la comunicación I2C que le acabamos de indicar, y esta es la que podéis ver aquí. Creamos un objeto llamado sensor que va a ser de la clase BMP280 y con la conexión del puerto I2C que hemos definido anteriormente. Con esto ya tenemos el hardware definido dentro de nuestro programa. Y para finalizar, lo único que tenemos que hacer es leer la temperatura y la presión desde el sensor y mostrarlo en pantalla. Entonces hago un while through para que esto se repita continuamente, le pongo una temporización de 1 segundo para que no sean continuas las lecturas y hago un print temperatura sensor.getTemp. Con sensor.getTemp lo que voy a hacer es reclamar que el BMP280 me envíe la temperatura que está leyendo y al mismo tiempo ya la imprimo. Y con la siguiente línea hago exactamente lo mismo, pero con la altitud. De esa forma se me estará imprimiendo a cada segundo la temperatura y la altitud que está leyendo el BMP280. Y pasamos ya de la teoría a la práctica. Bueno amigos, y aquí tenemos el programa que os he explicado antes, sencillo, aquí un ESP32 y aquí el sensor BMP280. El conexionado también es el que os enseñé yo antes y básicamente lo único que necesitamos son 4 hilos, los 2 de comunicaciones del I2C y alimentación, que son los 4 hilos que podéis ver aquí. No tiene más. Entonces vamos a probar el programa. Lo que tenemos que hacer es darle alimentación. Una vez que tengamos alimentado el ESP32, como siempre, tenemos que darle stop en Tony para que pare cualquier programa que haya habido antes. Veis que ya ha conectado correctamente, que ya está en disposición de que podamos ejecutar el programa. Por supuesto, ya tenemos cargado en la memoria del ESP32 las librerías que os indiqué antes. Fijaros que aquí tenemos lo que sería la memoria del ESP32 y tenemos cargado el boot, que es un programa que os van a instalar en el momento que carguéis el firmware, y la librería del BMP280 que cargué yo antes y que es la que os expliqué anteriormente. Bueno, no nos liamos más. Le damos a play, a run, a arrancar, como queráis, y ahí lo tenéis. Nos está indicando que en este momento donde estoy yo hay una temperatura de 31.17 grados, que es bastante exacta, porque aquí hace bastante calor y con el calor que generan los equipos, pues tenemos esa temperatura, ni más. Y la altitud nos está diciendo que estamos a unos 307 metros, que también es correcto. Poco más que añadir. Todo lo que os expliqué antes sobre el BMP280 y las librerías. Veis que con este programa sencillito, ya conseguimos
leer los valores que os indiqué, tanto de temperatura como de altitud, que es lo que interesa con este chip, y poco más que añadir. Como siempre digo, si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido, eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Si aparte de darme un like y un comentario, te interesa ayudarme con una pequeña asignación económica, contamos con un Patreon donde por 2,5 euros al mes te puedes afiliar y con eso tendrás algunos que otros beneficios, como por ejemplo los códigos fuente de todos los programas que yo estoy mostrando en pantalla y comentados. Y por supuesto, si tienes algún tipo de duda, me la preguntas y la contestaré. Nada más, amigos, nos vemos en los siguientes vídeos. Se despide José Luis de todos vosotros. Un saludo, tecnoadictos.